que, hija, no nos queda de otra cuando estás solo y jodido, pues nada más se enamora uno del amor, porque güey. quieren, ¿no? Porque, pues, digo, claro que porque queremos, o tú qué piensas. Bueno, a mí este muchacho cómo me ha costado trabajo. Pero bueno, ya está. Ahí tienes a Arriola. Ahí tengo a Arriola. Pero es que mira, Adela, yo veía algunos de los debates que tenían aquí y la verdad es que yo decía, bueno, a ver, quiero irme a pelear y fíjate que yo ya no sé si eso le sirva de algo al país, o sea, yo creo que ya el momento electoral de tener discusiones, donde uno siempre quiere tener la razón y yo creo que eso ya pasó. Yo creo que estamos en una etapa distinta en la que tenemos que ir cerrando un poquito la grieta que se ha ido abriendo, que ya no se puede seguir abriendo hasta el infinito, que tenemos que empezar a sanarla y que tenemos que empezar a poder sentarnos a platicar y hablar con un poquito más de civilidad y cordialidad, aunque no vamos a estar de acuerdo, seguramente nunca Lozano y yo, en casi nada. Quizás en alguna que otra cosita sí, quizás en alguna otra cosita sí, pero lo que quiero decir es que no puede ser que unos y otros nos odiemos, o sea, el país ya no aguanta esa polarización. A ver, cierta polarización cuando implica politizar algunos temas está bien, porque si no hay temas de los que nunca hablaríamos. Uh-huh. Y está bien tener discusiones acaloradas, pero yo a veces siento la discusión en redes sociales, sobre todo, que no va a ningún lado, es descalificarse unos a otros, y yo creo que eso ya al país no le sirve, tenemos que ir hacia algo distinto. Porque una cosa es la discusión apasionada y acalorada, que está bien, y defender la postura y fijar postura, que me parece que es muy importante, y otra es el insulto fácil y la descalificación. Y esas descalificaciones personalísimas, sí, ese insulto así hacia el individuo, hacia el interlocutor, llega cuando se acaban los argumentos, cuando se acaban los fundamentos, cuando se acaba el rigor técnico, cuando no se tienen las bases para una discusión seria. Y entonces está rete fácil. ¿Y tú qué? Y empieza la etiqueta, calderonista, y a ti qué, y seguramente ahora que... No, o sea, esto es muy burdo, muy común en las redes sociales, sobre todo, como dice Hernán, y yo sí creo que el país amerita que hagamos análisis de lo bueno y de lo malo que está pasando, porque más allá de un sexenio, tenemos mucho país por delante, caray. Y también ves a una oposición muy desdibujada, muy poco articulada, con muy poca o nula estrategia. Y eso no es bueno para la democracia, caray, porque entonces no vas a poderle plantear alternativas a la ciudadanía y poder poner sobre la mesa lo que está en juego y que la gente, por voluntad y conciencia, y en uso de razón y con libre albedrío, tome su decisión en el momento oportuno, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que contribuir a que esa información esté disponible y que la gente tenga mejores elementos de juicio. Y que se dé una discusión. Claro. Sí, coincido. ¿No? ¿Ya ves? Ya empezamos todos a coincidir, hombre. Oigan, traen algún tema. Digo, yo creo que el tema sin duda es García Luna, ¿no? Y el protocolo modificatorio, ¿no? El protocolo modificatorio del TEMEC. Del TEMEC, porque pues además esa es la yo parte creo económica y la parte... que lo de García Luna eclipsó un poco lo del TEMEC y nadie le prestó mucha atención. Bueno, y el informe de Saldívar de ayer. El compromiso que está haciendo, por ejemplo, de combatir el nepotismo en la Corte, es súper importante. Hay un estudio del CIDE que habla de cómo no en la Corte, en el Poder Judicial, perdón, cómo en el Poder Judicial hasta el 50% de sus integrantes tienen algún pariente dentro. Sí. Todas estas redes de amiguismo, de nepotismo, esta falta de meritocracia en la carrera judicial, yo creo que nos ha hecho mucho daño. Y a mí me parece bueno que Saldívar ayer haya resaltado ese punto. Y ojalá que avancemos hacia una reforma del Poder Judicial. Fíjate que sí, porque además... Dijo, estamos limpiando es que mucho se habla de la corrupción en los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Federal, estatal, municipal, etcétera. Mucho se habla también de abusos, excesos, etcétera, en el Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados, Senadores, congresos locales, en fin. Pero poco se meten al tema del Poder Judicial, no tanto en las sentencias, que también en eso, por ejemplo, vimos el caso de... que es Ariel, ¿no? Sí. Qué barbaridad. O sea, a los 2 jueces sí lo suspenden, pero al magistrado lo dejan ir como si nada, que fue el que cambió precisamente el tipo de delito por el que se estaba
se tenía en prisión preventiva a este desgraciado. Bueno, pero lo que dice Raz es muy cierto. El nepotismo es muy fácil. Son 11 ministros, no sé cuántos jueces o magistrados de circuito, cuántos jueces de distrito. Y basta con que digas, yo te mando a ti, a mi primo, tú mandas a mí, a tu cuñada. Así no hubo nunca un problema de familiaridad. Exacto, ¿no? De pero pues es lo mismo. Simplemente es un cruce pero de al intereses. final son redes de complicidad. Exactamente. Sí, Así sin es. duda, sí. Y fue importante lo de ayer. Yo creo que fue muy Coincido, importante. sí. Primer informe de Arturo Saldívar. Y está bajo la lupa porque, digamos, yo lo conozco, somos colegas de la Libre de Derecho. Yo lo conozco también y me parece Yo tengo gente. una muy buena impresión Yo de también. él. Pero claro que está la Corte bajo la lupa. ¿Por qué? Porque estamos por ver qué va a pasar con la ley Bonilla. Pero en general, conforme se está integrando la Corte, mira, hay un dato, no sé si habían caído en cuenta de ello. Por primera vez tienes 3 exfuncionarios de la Hacienda Pública, concretamente de la recaudación, en la Corte. Javier Lainez, Arturo Gutiérrez Ortiz Mena, Y ahora ahorita Margarita Ríos Farjat. Son 3, y entonces estás hablando de que van a hacer un dique brutal contra todos aquellos que presenten amparos o medios de defensa por cuanto hace al tema de los impuestos, y que yo estoy seguro, así un poco viendo en perspectiva, que uno de los grandes temas que tenemos por delante va a ser que la recaudación no va a alcanzar, porque la economía no va a crecer como se espera, y entonces van a echar mano o de una reforma fiscal o de un brutal terrorismo fiscal que cuando llegue a la Corte, pues muy probablemente va a topar con pared, ¿ves? Entonces, por eso, yo creo que cada palabra, cada decisión, claro, porque imagínate, pues si ellos mismos hicieron todo esto. Claro, claro. Lainez fue procurador fiscal de la Federación y los otros 2 titulares del SAT. Entonces, para que pase un amparo en materia fiscal, va a ser difícil. Por eso, Arturo Saldívar tiene una gran chamba de equilibrio político también, aunque la Corte no haga política, tiene que saber que hoy sí está bajo la lupa para que haya auténtica independencia e imparcialidad en sus resoluciones y sentencias. Yo no veo un escenario de terrorismo fiscal, ¿eh? ¿No? No, para nada. Me parece que hay una apuesta necesaria de combatir la evasión y la elusión fiscales, que es enorme en este país. Terminar con las exenciones y los privilegios fiscales a ciertos grupos. Y me parece que eso es muy necesario. Y que es uno de los grandes pendientes en este país. Incluso creo que ha hecho bien este presidente en prometer no aumentar impuestos, porque primero hay que resolver estos problemas y después hay que tener un Estado que tenga más legitimidad para cobrar impuestos. O sea, hasta que no tengamos un Estado que los ciudadanos sepamos que el dinero de nuestros impuestos está siendo bien utilizado, y hasta que no hay un Estado que sea capaz realmente de cobrar impuestos a los que más, digamos, a los que más ingresos tienen, a recaudar, ¿Cómo es? no hay posibilidades de aumentar impuestos. Entonces yo creo que a mí yo celebro que haya aliados en la Corte, digamos, de esta causa. Me parece que es muy bueno. El Estado mexicano es de los que menos recaudan Pues sí. en América Latina. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay exención de impuestos a las grandes empresas? Eso es algo que yo... Bueno, por esos nunca esquemas entendí, de consolidación que se han dado durante tanto tiempo, sí. y que las La más grandes famosa empresas de consolidación, pronto se pueden salir con eso de no pagar un clavo, ¿no? Yo creo que es una forma de corrupción en el fondo, o sea, porque ahí ahí tienen lugar toda serie de acuerdos por debajo de la mesa, acuerdos políticos de todo tipo, que lo que muestran es un Estado débil, un Estado capturado por grupos de interés. Pero también me atrevo a decir una cosa, si está conforme a derecho, tampoco es corrupción, simplemente la ley así lo Exacto, Es pero que hay ¿por qué corrupción estaba legal, así la ley? Bueno, es lo que yo no bueno, entiendo. corrupción Bueno, legal. pues yo creo que porque se pensó que esa era una manera de incentivar inversiones y de poder reinvertir en el mismo centro de negocios o en el mismo grupo de interés dinero en lugar de darlo al fisco, por ejemplo. Sí. Pero yo sí creo que igual, pienso que ayer con Hernán, que se abusó de esa figura. De esos, muchísimo. Ahora, bien, por ejemplo, si ganas hasta 5 Porque era salarios hasta mínimos, arbitrario, pagas era impuestos sobre la caprichoso, renta. era... Pero a ver, un tema que sí debemos poner sobre la mesa es, ¿por qué demonios los que estamos en esta mesa no pagamos IVA en alimentos y medicinas? Eso sí está mal. Yo sí creo que el impuesto al consumo no debería ser generalizada la exención.
Ya que estamos hablando de exenciones. Déjame hacer una pausa y regresamos con esto entonces, muy- rapidísimo. Pero se está queriendo escapar del tema del día, ¿Qué? Vamos a Ya entrarle, veo vamos que a entrarle. hablando del IVA y de... ¿De y cuál los tema? ¿El de alimentos y García las Luna o cuál? medicinas. No sé, yo Ahorita, vengo Pero no preparado te para preocupes, los dos. tenemos tiempo. Ok. Tenemos tiempo. Rapidísimo luego de una pausa. Estamos de regreso, Hernán Gómez está con nosotros, el señor Lozano está con nosotros. Y bueno, si quieres para concluir con este tema y Bueno, pasar a lo de García. Bueno, yo lo Luna. que creo es que va a haber una reforma fiscal en este sexenio. Le gusta o no le gusta al presidente, va a ser necesario, no va a alcanzar la recaudación, ni la tributaria, ni por la producción petrolera. Y los compromisos que él se está echando encima, sobre todo en los programas sociales, no va a haber manera de financiarlos más que con una reforma fiscal. Y yo por eso pienso que tiene que haber una reforma en la que el consumo también se grave, aunque protejamos a los que menos tienen, a los que verdaderamente tienen muy poca capacidad adquisitiva, a ellos se les entrega un subsidio para compensar lo que sería ese pago del impuesto al valor agregado, pero los demás, los que sí podemos, por supuesto que deberíamos estar pagando IVA en alimentos y medicinas. Y tienen que encontrar una forma. Pues sí, tienen que encontrarla. Pues sí. Sí, yo creo que esa es una solución que se ha dado desde la idea de que, desde una idea de eficiencia, pero no desde una idea de justicia. Y ahí me parece que en un país como este, con las desigualdades que tenemos, aumentar el IVA, impuestos y medicinas, a quienes va a castigar, y hay muchos estudios que lo muestran, es a los más pobres. Por más de que digas que después los vas a compensar con programas sociales, eso al final nunca ocurre. Yo creo que lo que hay que hacer es claramente cobrar más impuestos sobre la renta a quienes más tienen, a los que hoy no pagan impuestos en este país, o que pagan muy poquito. Pues aumentar la base también. Sí, ¿no? hay Pues que ampliar la aumentar la base base, salarial. hay que Eso ampliar la base, claro, pero eso implica también formalizar y una serie de complicaciones. Pero de ninguna manera aumentar IVA a impuestos y medicinas me parece la solución. Creo que es una solución típicamente neoliberal, que no creo que jamás este gobierno vaya a instrumentar, pero sí coincido en que hace falta una reforma fiscal. Y otro impuesto que hay que estudiar es el impuesto a la herencia. En los países desarrollados existe, en el nuestro no, y de ahí se puede recaudar mucho dinero. lana, sí. Oye, y ya, por el amor de Dios, ya que de veras a los de la 4T, ya no estén con esa paisa de los neoliberales y la chingada. No hay cosa más neoliberal que el TEMEC y su protocolo modificatorio que se firmó antier con bombo y platillo. Por eso el bolso- presidente habló de O sea, post-neoliberal. Ajá, qué fácil, ¿no? Post-neoliberal. ¿Qué significa Y- post-neoliberal? Que no desaparece de un día para otro todos los elementos de la agenda neoliberal. ¿Ves la maroma? Algunos se mantienen. Es la y yo maroma. te diría, Triple salto mortal hacia adelante. se mantienen con razón y bien. Algunos qué bueno que se mantengan, honestamente. A ver, libre comercio, yo creo que nadie en su sano juicio diría que a este país no le conviene tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. De la misma manera creo que sería suicida en este país relajar la disciplina fiscal o por ejemplo, o la meta de superávit, sobre todo porque son elementos que tienen que ver con la confianza hacia los inversionistas y del país hacia afuera. Y no tener esos elementos, a fin de cuentas, en un mundo como hoy, donde las economías más desarrolladas lo tienen, pues uno no puede de repente apartarse de esos elementos. No porque yo crea que son la panacea, sino porque tener inflación baja, ese tipo de cosas, no, digamos, no es, nos guste o no, así funciona la economía global, y si tú te quieres salir de ese funcionamiento, pues al final tú vas a terminar A ver, Hernando, aislado y Hernán, perjudicado. ¿quién era el que dijo? ¿Quién fue el que dijo que que estás íbamos? escabullendo de García Luna? No, ¿eh? no, Yo ah, veo nada más tenemos cómo tiempo, compras todavía hay tiempo. tiempo, hay Yo tiempo. te veo Viene comprando guango. tiempo. No pero es bueno. cierto, dijimos que íbamos a tocar los dos temas, el Ok, TEMEC sí, sí. y García Luna. Ok, va. No se hagan. ¿Quién fue el que dijo que íbamos a consumir aquí exclusivamente lo que produjéramos en México? El presidente. El presidente, eso fue lo que vino diciendo toda la campaña y la madre, vino fustigando el Tratado de Libre Comercio, vino fustigando que todo nos lo dictan desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional, los neoliberales. Esto, y particularmente el tema de la reforma laboral y luego el capítulo laboral del TEMEC, está dictado por los Estados A ver, Unidos. siempre fue claro que este presidente
a ver, yo nunca me he tomado al pie de la letra todo lo que dice. Siempre fue claro que había elementos del consenso de Washington que aquí se iban a preservar, incluso en temas de disciplina fiscal, este presidente cuando fue jefe de gobierno, digamos, la mantuvo, hubo siempre finanzas sanas en la Ciudad de México, incluso sí, la calificación crediticia de la deuda de la Ciudad de México se elevó. Entonces, este presidente es bastante más ortodoxo de lo que dice su discurso. Y bueno, yo creo que al final, Javier, eso lo deberías estar celebrando, pues, sí, más allá, porque luego hay una tendencia a pelearnos por las palabras del presidente, por el discurso, y a tomárnoslo muy en serio. Yo creo que hay que empezar a evaluar a este presidente por lo que hace y no tanto por lo que dice. Bueno, por eso, pero entonces sí también que cancele las mañaneras. Sí, ya de plano nos ahorra un rato. Oye, mi reconocimiento pues, a los reporteros, a los serios, no a los lambiscones o salameros, a los serios que verdaderamente se levantan todas las mañanas, ¿no? No, a trabajar. Claro. Son un buen ejercicio las mañaneras. Mira, ¿tú crees? A ver, yo les cambiaría muchas cosas. Las organizaría de otra manera. Quizás no las haría diario, sí, no, por ejemplo, esto de poner a los periodistas a hacer fila 2 horas antes para llegar al segundo lugar, para que les toque la palabra, ¿para qué? O sea, ¿por qué no mejor hacer un sorteo? ¿Quién quiere hablar? Claro. Que pongan un papelito y lo sorteen y esos hablan, y ya. Y además así le quitaría suspicacia de que si Lord Molecula está, actuando como está puesto. Eso, yo no creo que esté puesto, pero le quitarías la suspicacia. Por eso de que esté puesto. Sí, de que esté puesto. Sí. Pero las mañaneras son un ejercicio de apertura, un ejercicio democrático sin precedente. En ningún país del mundo se habían hecho. Pues claro. Y al final yo creo que los grandes periodistas que desdeñan este ejercicio, y lo desdeñan porque en el fondo... No lo desdeñamos, no lo desdeñamos. Sí, Adela, ¿cuántas veces has ido a una mañanera? No, ninguna. Y porque no te da ni siquiera de la curiosidad periodística ir a personarte, ver cómo funciona eso, sí, digamos, algo que nunca había sucedido en el país. Sí, pero no van, y yo creo que un poco porque en el fondo, los periodistas están ahí, pero el ejercicio es entre el presidente y la ciudadanía, es un diálogo, es directo. O sea, los periodistas están ahí, pero digamos, realmente lo importante es la comunicación directa del presidente. Es una estrategia también. Yo creo que el presidente es la manera de que los medios no le ganen la disputa. Claro. Es él directamente transmitir sus mensajes. Le hacen una pregunta y se echa una respuesta de 15 minutos hablando y no responde. Son puras evasivas. No es un ejercicio de rendición de cuentas. No es un auténtico ejercicio de información. Es un ejercicio de propaganda política. O sea, ¿tú crees que son basura las mañaneras? Pues casi, No ves nada rescatable. No, yo creo que sobre todo al principio agenda, sí, pero ¿sabes? que haya todos los días, ya está muy desgastada. De 2 horas, es que esa es su forma de gobernar. Ahí se le ocurre en alguna respuesta una política pública y todo el resto del gobierno se tiene que acomodar a esa ocurrencia, y eso es lo malo, que entonces estamos hablando no de cuestiones, estrategias bien planeadas, bien plantadas, de ejercicio de gabinete, de encerrarse, de ver con rigor técnico, estadísticas, análisis, estudios, intercambio de opiniones. Es lo que bote pronto se le va ocurriendo al que pregunta y al que responde. Hernán, ayer escribías tú precisamente del modelo de comunicación de este gobierno, y a mí me parece que ya está desgastado ese ejercicio, porque lo único que hace el presidente es su mañanera, recibe al luchador o al boxeador o al que sea, se va a Nayarito, a Sonora en avión comercial, pierde el tiempo, está en plaza pública, echa desmadre, se regresa, duerme, y eso es esa forma de gobernar. Por eso los resultados están a la vista. Por eso en materia de seguridad pública estamos como nunca antes, para entrar al tema de Genaro precisamente, y por eso en materia económica estamos en 0. Entonces, esos son los resultados a la vista. ¿Todo eso lo atribuyes a las mañaneras? No, lo que digo es que es una forma muy mala de gobernar. No, es que no se puede gobernar desde la mañanera. Pues no. O sea, esa es una manera de comunicar. Yo creo que son dos cosas diferentes. Yo no creo que esté gobernando desde la mañanera. ¿Y a qué hora se junta con su gabinete? A las 5. A las 6. Es un hombre que trabaja 15 horas diarias, 16 horas diarias. Pues, ¿sabes qué? Le dedica 1:30 a su mañanera. Bueno, sí, le podría dedicar menos, pero tampoco. Yo creo que podría ser una cosa de información de 15 minutos, punto, y se acabó. Si es que lo quiere. Yo creo, pero por ejemplo, que no responda a ninguna pregunta tampoco creo. O sea, sí,
responde a veces, se alarga mucho en sus respuestas. Y A luego veces, el tema del día. cualquier político no cuando las le haces responde. preguntas, No. tú Adela, que entrevistas Sí, todo el tiempo sí. políticos, estás perfectamente Pero- acostumbrada a que el político a veces te contesta Pero mira, y te contesta lo que quiere. Y pero lo si mismo hace el si presidente. haces 1-1, por ejemplo, pues tienes la posibilidad de regresarlo Pues sí. y decir, Sí, a ver, no te me ¿sí salgas. explico? Claro. En fin. Pero yo he visto que Bueno. también, de repente, mira, fíjate, le dejan preguntar se hasta nos va a 2 o acabar el 3 tiempo veces. para García Luna, ¿eh? Le dejan, es que no quiero incomodar a Javier. ¡Ah! Porque sé que es un tema que le pesa. Porque es su primera A vez. mí Como no es nuestra me pesa. primera vez, le estoy A dando mí la no me chance pesa. de que A mí no ganes me más pesa, tiempo. a mí no me pesa. No, pero sí decía, ya con esto para terminar, sí me parece que las mañaneras son un ejercicio sin precedentes, que los periodistas, los grandes periodistas las podrían aprovechar mucho más, que podrían ir más de acuerdo entre sí los propios periodistas a ver qué temas le plantean, cómo acorralan al presidente, cómo le sacan más información, Así y no le han sí. sacado suficiente partido a este. Pero el día Puede que ser, pasó todos al empezaron a ejercicio. pelearse también. Y además que ¿De él mismo acuerdo? dé la palabra y todo, está muy chafa. O sea, no es Bueno, no, yo creo No, que no ya lo debería dar trae. él. No ¿Verdad? debería dar Pero él. yo creo que Jesús lo trae ya, ¿no? Hoy vas a hablar tú o no. Digo, yo No, creo. tú Ve estás al levantando azar, la ¿no? mano y Ay, él dice que ahora ya se vas va y dice, tú. bueno, la última y nos vamos, así como de salidita. Ya Luego- ves, todo. Si no la debería de dar hasta él, dice, tendría bueno, que ser otra. pero Genaro Otra Gonzalo- dinámica. Sí. A ver, Genaro pe- García Luna. déjame, Ok, déjame vas. empezar con un tema porque aquí que empiezan con insinuaciones de que es un tema que incomoda. A ver, veme a los Bueno, a ojos. mí me incomodaría si hubiera sido secretario de un gobierno. Déjame decirte una cosa. que Yo pase me algo hago como esto. cargo de mis actos, Ok. de mis dichos y de mis hechos. Pero de- no me digas de que no te terceros, incomoda esto. No de terceros, Ok. ¿ok? Entonces, yo no voy a evadir el tema en lo Ok. absoluto. Yo ya fijé posición. Cuántas veces me han pedido entrevista en las últimas horas, le he entrado, Está bien. he dicho, he opinado en Twitter y aquí estoy. A ver, yo lo único que creo que en el caso de García Luna, por supuesto que como amigo, como compañero de gabinete, como alguien que lo conoce, claro que te duele ver a una persona así en esa situación. Segundo, partamos de un No, bueno, principio. pero más pero- allá que pero te es duela. más allá de eso, Espérame, Javier, o pues, sea- ¿me dejan terminar con un demonio? Es como para deslindarse del calderonismo. Espérame. Yo no voy a deslindar del calderonismo. Bueno. Pues, ¿por qué lo voy a hacer? Yo fui secretario del Trabajo orgullosamente de un gran presidente de la República que se llama Felipe Calderón Hinojosa, que es un hombre honesto y honorable y que siempre lo voy a defender. Ahora, que el señor esté siendo señalado en las Cortes de Estados Unidos por acusaciones muy graves y muy serias es algo que por supuesto se tiene que llegar a fondo, pero hay que partir de la presunción, como los mismos estadounidenses están diciendo, de la presunción de inocencia y del debido proceso. ¿Quiénes están declarando en contra ahora de García Luna? Pues que el rey Zambada y que Ya no sé sabía que cuántos. ibas a decir No, pues, no, eso. espérame. O sea, puro impresentable. No, pero por eso, espérame. Es que si Pues esas esos son las los acusaciones, testigos protegidos, son testigos, pues es la figura entonces de habrá los que ver testigos si protegidos. más allá A de ver, los Javier. dichos de un testigo protegido, ¿Me permites? hay rigor técnico para decir, efectivamente, se robó un dinero. Si estuviera siendo procesado en México, también probablemente estarías argumentando incluso persecución política, como lo hizo, por ejemplo, Gabriel Cuadri en un tuit diciendo que incluso ya hablando de persecución política cuando son las Cortes de Nueva York. Yo creo que, yo creo que esto sí deja muy mal parado a Felipe Calderón y a su administración. O sea, el hecho. O sea, tú ya lo das por un hecho. No, yo no puedo dar por un hecho algo que se está investigando. Ah, bueno, entonces Pero vamos a ser serios. el simple hecho de que se ponga en duda la honorabilidad, la honestidad del hombre fuerte de ese gabinete, que fue el hombre más fuerte, de la política más importante de la administración de Felipe Calderón, que fue la guerra contra el narco. Y el hecho de pensar que esa política estaba sesgada por la eventual alianza que tenía o por producto de una corrupción del cártel de Sinaloa, que por cierto, según escribe Ricardo Rafael hoy, era el más letal. O sea, 6 de cada 10 muertes eran producto del cártel de Sinaloa. Pues eso hace pensar que la propia guerra contra el narco, digamos, pudo haber estado orientada o pudo haber sido incluso un montaje, y que aquí murieron miles de personas a costa, que hubo gente que se enriqueció a costa de la muerte de miles de personas. Entonces, la acusación
es como para tomársela muy en serio. Muy en serio, pero lo que también Digamos, es tomarse muy en serio. Claro que hay presunción de inocencia, pues desde sí. luego. A ver, insisto, no podemos decir que es culpable desde ahorita. Si tu acusación es de unos testigos protegidos y de unos que están siendo señalados, denunciados, que fueron extraditados por el mismo gobierno, que dicen que les benefició, ¿no? Sí. Pues con esos salvoconductos, con ese trasiego de la droga, con todo esto, como que es un poco inconsistente. Le dieron premios y reconocimientos a García Luna. El enlace del gobierno de Calderón con la DEA era García Luna. Lo tenían en el más alto de los reconocimientos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Lo primero que hizo después de estar en México, de terminar en el gobierno de Calderón, es irse a vivir a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una justicia independiente. No, tiene un por poder eso. judicial independiente y tiene una justicia A lo que seria. voy es que si estos elementos supuestamente Fuesen ciertos, no lo sabían allá, esa es la pregunta. Eso también, ¿no? No sé si me explico. Es qué raro que los propios ver, gringos... No ahora veamos a los gringos como si fueran una sola cosa. O sea, es un país complejo donde una cosa es que García Luna fuera, digamos, bien recibido por parte del Poder Ejecutivo, No, y la de la DEA, etcétera. Y otra cosa son los jueces de ese país. Por eso. Entonces, yo lo que pienso, a ver, y sí, y hay que decirlo también como ese, si la hizo que la pague y qué vergüenza, porque entonces sí estaríamos hablando de una gran traición a México y desde luego al presidente de la República. Que Esa es mi pregunta. Pero Esa hay es que mi decir pregunta, algo. pero A ver, presidente- esto es para que el hombre termine en la Haya, ¿eh? Estos son crímenes de lesa humanidad. Sí, porque O sea, hubo enriquecerse mucha a costa gente. de la muerte Por de eso. quizás de 200,000 personas, que es lo que ha generado la guerra contra el narco. Pero A ver, mi pregunta esto es, en caso de que se esto es compruebe comparable a lo que hizo Milosevic. y se documente, ¿el presidente Calderón no estaba al tanto? Bueno, lo que Es él que ha esa dicho, es mi pregunta. No, lo que él ha dicho es, por supuesto. A ver, yo sí conozco al presidente Calderón. Y lo No, conozco yo también, muy a bien. mí me parece un Yo hombre sí te honesto, puedo la verdad. decir o sea. con todas sus palabras, que es un hombre absolutamente honesto. A mí también me y lo honorable, parece. ¿eh? Y que por supuesto que si hubiera estado enterado él de alguna circunstancia siquiera parecida a lo que se le está acusando a García Luna, no lo hubiera tolerado en el gabinete. Eso sí te lo puedo decir. Ahora, caramba, que tantos sistemas Híjoles, de inteligencia pero y es de que eso investigación. cuesta mucho Bueno, trabajo. Esas porque- cosas que dicen los ¿Cómo no políticos empieza? son tan difíciles de creer. bueno, pues sí. La verdad, o sea, yo creo que la ciudadanía Bueno. ya no se las traga. Bueno, Porque pues no sé si además se el las trague. presidente La ciudadanía estaba ya no al cree tanto en ese de tipo de todo lo que la pasaba. gran diferencia. Yo no hermano, sabía, es- me engañaron. Bueno, Lo dicen todos. bueno, maestro, siempre que está un escándalo de si corrupción. una esposa puede dicen engañar a algo un así. esposo y viceversa, también un servidor sí, público pero la puede esposa engañar. casi siempre lo Perdóname, huele, y duermen ¿eh? en la misma pinche cama. Pero Entonces, ¿sabes casi qué? siempre la No, esposa no, se da cuenta. No. A ver, entonces, ¿tú has trabajado en un gobierno? Trabajé para el CONAPRED. Ah, bueno. Sí, bueno. es gobierno. Bueno, que ahora eso. Pero digamos, no has estado en un gabinete. No. Bueno, entonces, descalificar a priori así el trabajo de un gabinete, de un jefe de Estado, donde sí había trabajo de veras, de equipo, estrategia, donde las cosas se daban. Insisto, si es tan malo García Luna, ¿cómo es posible que los Estados Unidos, en todas sus instancias, sistema financiero, el rastreo de cuentas, el lavado de dinero, la DEA, ¿cómo es posible que nunca se hubieran dado cuenta de absolutamente nada? A ver, yo además... Entonces, y ahora que llega el rey Zambada y dice, es García Luna, a ver, yo no soy el abogado defensor de García Luna y ya veremos lo que diga y lo que digan sus abogados. Insisto, y si la hizo, que la pague, porque habrá traicionado a México, Pues una al mundo, traición al presidente y a todos nosotros. Pero si no, carajo, no adelantemos también una sentencia condenatoria y le estén claro. cargando el bulto ahorita también a Calderón, porque a mí sí me parece muy injusto. A ver, yo creo que no es injusto cargarle el bulto a Calderón, Javier, y además... Bueno, insisto, bueno, a ver, hasta que O sea, termine antes el de asunto. tiempo. lo que es Sí. injusto, lo que sí se es injusto Wrap y, it up, y- y tenemos 2 equivocado minutos. es cargarle el bulto solo a Felipe Calderón, porque yo creo que tanto el caso de García Luna como de Eduardo Medina Mora lo que muestran es la podredumbre del régimen que emanó de la A ver, ¿qué transición a traes la con Eduardo democracia Medina en Mora? México. Bueno, no se ha aprobado, pero digamos la renuncia de la Corte es muy probable por casos de corrupción y de conflictos de interés que lamentablemente no se han aclarado. Pero lo que sí quisiera decir es que esto no es solo Felipe Calderón. Es Felipe Calderón, pero es mucho más que eso. Es el régimen que emanó de la transición democrática, que nos hicieron creer que era una democracia y que hoy estamos viendo que lo que tuvimos de Vicente Fox a Calderón y después a Peña se parecía más a una cleptocracia. Ah, bueno, y lo bueno es que Y ahorita que ya lo las que cosas están a tuvimos, toda madre. porque a ver, porque Medina Mora
Medina Mora y García Luna trabajaron también para el gobierno de Fox, uno de ellos también para el gobierno de Peña, y son símbolos, son símbolos de la corrupción. Y Durazo era el secretario particular, el que tiene hoy de seguridad pública, era el secretario particular de Fox, y es un auténtico inútil. A ver, haber trabajado en un puesto en alguna administración tampoco te hace automáticamente. A ver. Yo no estoy diciendo, Javier Lozano, que tú estés implicado por haber trabajado, por haber sido secretario del trabajo en un gobierno. Pero ahora dime una cosa. De la misma manera no le atribuiría culpas a Durazo simplemente por haber trabajado pues es en lo que un estás equipo. haciendo precisamente con todos, que si Fox, que si Medina Mora y que no sé qué. Estás incriminando a De Medina ellos Mora hay sin investigaciones tener periodísticas un solo elemento de Medina Mora. Un solo elemento contra Medina Mora y ya lo estás incriminando. Eso sí me parece absolutamente. Hay que ver cómo incrementó su patrimonio, todas las investigaciones periodísticas que hay. Yo creo que, la verdad, Javier, eso venir que aquí a defender a Genaro García Luna y a Sí, que ya de sí, Bartlett, claro, desde luego que de bueno. Bartlett también. A ver, ¿qué? Yo nunca, acuérdate yo que nunca esos corruptos he son defendido suyos, a Manuel Bartlett. Pues es que es indefendible. Aunque esté en este gobierno con el que simpatizo. Y mira, y acaba de dar a conocer el INCO, que Tenemos 8 de cada ya un 10 minuto, contratos públicos en este gobierno son por adjudicación directa y sin licitación pública. ¿Eso no es corrupción? Chinga. A ver, Entonces, bueno. las licitaciones tampoco son garantía de transparencia. Bueno, ¿Cuánta entonces, licitación amañada ¿ya hemos ves? tenido en y este el país? resultado en este gobierno es crecimiento cero y la delincuencia como nunca antes en la Pero historia. fíjate cómo han ayudado, por ejemplo, las compras consolidadas, Eso a viene combatir desde la nuestra época, corrupción. A ver, las compras consolidadas Lo que vienen está desde haciendo nuestra Raquel época. Buenrostro en Hacienda. Y con el subejercicio ¿Cómo se ha de logrado 155 reducir, por ejemplo, lo que se 155 paga mil por, millones de Javier, pesos? lo que se paga, por ejemplo, por medicinas? A ver, conforme eso lo que vino se desde la pagaba época de antes. Daniel Caram. Ahí en el había una IMSS. corrupción espantosa. Eso viene desde la época de Daniel Pues Caram en el quizás vino IMSS. algún esfuerzo Y con por intentar Chertorivsky en cambiar la algo, Secretaría de Salud. pero donde, No, es que no, donde no. esto ha cambiado es en este gobierno. No es y yo creo que ese sí es la un logro de esta consolidación de administración. compras de medicamentos fue en la época de Calderón. Pues quizás se intentó, yo no, No estaba se enterado, intentó, se pero logró. pero Pues, dale una investigadita. pero cuando este gobierno llegó, las compras del IMSS, por ejemplo, las hacía cada una de las delegaciones. Bueno, Ahora se están haciendo y se está ahorrando muchísimo dinero. y con un subejercicio de 155 mil Bueno, millones de pesos. obviamente Y un- estos cambios Y un desabasto toman brutal. tiempo. Y un desabasto De de medicamentos. medicamentos. Bueno, yo creo que se ha ido solucionando eso Más o menos. poco a poco. Pero en general, a mí me parece que el esfuerzo ha sido bueno. Y A ha mí sido me valioso. parece que la intención es buena, Pero... O sea, a la hora obviamente de- no ibas a lograr un sistema ¿Cómo? eficiente de compras consolidadas de un día para otro. Claro que hay afectaciones, claro que hubo desabasto muy lamentable. Tal vez probablemente incluso diría, lo pudieron haber planeado mejor, no hacerlo de un día para otro. Eso seguro. Yo por eso digo, la intención Pero es que lo buena. que tenemos es mucho mejor que lo que teníamos. Ay, también sí, no, hay. sí, como no, ya están los Bueno, resultados. momento. Como A ya ver, nos Javier, vamos... la economía no crece, pero por otras razones. No por las ¿Por qué? compras ¿Por consolidadas Estados Unidos? o por este tipo de ¿Por cosas. qué? ¿Por Estados Unidos? A ver, fíjate cómo están las Es que economías de América ¿Les Latina. Por parece amor que sea el de tema Dios. para la próxima? Si vas Vale, a vale, venir. órale. ¿Te gustó? Sí, le Te entramos. ¿Vas a tratamos regresar? bien. No te Ni vayas. café le dimos, ahora hubo sí, ni ninguna café. alusión así, Hoy fue no hubo nada. café. Oye, ni café ni agua. Ni no tienen café, madre. qué ¿Por barbaridad. Porque estábamos muy clavadas, nomás escuchando. Perdonen, Pues sí, pero ya yo creo para que la andan Pues sí, crudas y es se nada les que lo olvidó, maltratamos así. Perdonen. próxima. No, siempre hay el próximo buen trato. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, no, Adela. no te Gracias a vayas a todos. bajar del barco, No, ¿eh? no, ya vio que estamos. Estamos muy bien. Estamos Esto es tranquilos. una cosa muy bonita. Faltó el whisky, pero Es que es muy temprano. Buenas tardes. Bueno, quién sabe. Ya Lo es mediodía. solucionamos. Ya, ¿no? Ya es el mediodía. Maratón Reyes. el Guadalupe Reyes ya se va. Exacto. Pero no se Oigan, la hicimos tan difícil a Javier Lozano. ¿eh? No, ¿y por qué me la van a hacer Era un difícil? día difícil y no se le hicimos. No, Pues te falta. Que Tú conste que fuimos pónsela como generosos. quieras. La verdad tiene con qué y tú también. O sea que es gran Dense. binomio. Dense. Gran binomio. Muy bien, muchísimas Muy bien. gracias.